Este vídeo va a hacer que esta zona se ponga de moda. Ojo, con mucho respeto y mucho cariño, que esto hay que conservarlo. ¡Go! Desde Jerez, desvío por la cementera, buscando los carteles, Laguna Medina, y llegamos hasta aquí. Un sitio perfecto para venir con la familia, con los amigos, para desconectar del mundo. Aquí empiezan los senderos para la Laguna Medina. Estamos en la Laguna Medina, una laguna que está a unos 12 kilómetros de Jerez, dirección a los barrios, y vamos a empezar por el principio. Diferencia entre una laguna, un pantano, un embalse, un lago. La diferencia principal es la profundidad. Si miramos el criterio de profundidad o el criterio de si es natural o artificial. Ajá. Hay lagos naturales y lagos artificiales, pero los lagos naturales básicamente tienen más de 2 metros. Entre 2 metros y 3 metros de profundidad. Ya se considera un lago. Menor de eso ya es una laguna. Luego la estabilidad de la laguna, si es estable o no es estable, pues también da distintas tipologías de acercamientos de agua. Los embalses, pues, todo el mundo sabe que son artificiales, y esto, la Laguna Medina, es una laguna endorreica completamente natural. ¿Endorreica qué es? ¿Qué significa endorreica? Endorreica significa que recoge el agua por escorrentía de las laderas que están alrededor. Ajá. Tiene un montón de arroyitos que son tributarios de la propia laguna, y la laguna pues no tiene salida, con lo cual se alimenta de esos arroyos y ahí se queda con todas sus aguas, todas sus sales y todas sus cosas. Vale, entonces es una laguna y esta es estacional. Naturalmente es estacional quiere decir que se seca. O sea, esto se seca completamente. Esto se debe de secar. Se debe de secar. Se debe de secar. En los periodos, ya sabemos que hay periodos, ya vamos aprendiendo a lo largo de los años de meteorología, que hay periodos de años secos y periodos de años húmedos, ¿no? Pues en esos periodos de años, en esos 5 o 6 años secos, pues al final de esos 5 o 6 años, en los septiembre de esos años, pues siempre se seca. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Eso es bueno porque toda la materia orgánica que va acumulando durante los años de humedad, pues cuando llegan esos años secos se mineralizan, entonces no produce, para que nos entendamos, pudriciones en el fondo. Ajá. De la laguna se mineraliza, se convierte en minerales que dan lugar a nuevas floraciones y a nuevos boom de biodiversidad dentro de la laguna. O sea que al final que se seque es bueno para la conservación de la laguna en sí. Es esencial, es esencial. En los ámbitos mediterráneos como estamos, que estamos en sitios donde hace calor y donde las temperaturas suben mucho, y más en el seno de las aguas se ponen muy calientes, que eso da lugar a fermentaciones que son malas porque dan lugar a botulismo y ya enfermedades microbianas, bacterianas, que dan lugar a muchas enfermedades, no solo para las aves o para los peces o para lo que haya en la laguna, sino también para los humanos, ¿no? También mucha concentración de mosquitos, todo eso como se acaba, o sea, secando la laguna. Que se seque es la limpieza. Es esencial en las zonas mediterráneas. Es el limpiador que recoge todos los residuos y los convierte en abono. ¿Y la importancia, José, de la Laguna Medina cuál es? La importancia de la Laguna Medina son muchas importancias. También depende del criterio con que lo miremos. Hay, como todo, a lo largo del año hay una etapa en el invierno, hay una etapa en la primavera, una etapa en la zona entre invierno y primavera, ¿no? Entre invierno y verano, eso quiere decir. ¿En invierno qué ocurre? Pues esto es una zona donde vienen infinidad de aves que vienen del norte de Europa a buscar zonas más cálidas para pasar el invierno y alimentarse. Esto se llena de decenas de miles de aves que no se reproducen aquí, digamos, no son autóctonas, o ¿cómo podríamos explicarlo? Que no son residentes, sino que vienen y luego en primavera se van al norte a reproducirse allí. O sea, la época para venir a visitar la Laguna Medina es invierno. El invierno, si quieres ver los aves invernantes. Ahora están los residentes, que es, digamos, la que se considera la de máxima importancia en esta laguna. Todas las aves del arco mediterráneo, las aves acuáticas de todo el arco mediterráneo, las especies que engloban esas aves, están la mayoría en franca amenaza. ¿Por qué? Porque, por lo que decimos, porque es muy fácil coger una laguna que se seca, pues coger y decir, esto es una mierda de laguna, esto lo secamos y ahí plantamos aquí un cultivo. Entonces han desaparecido, pues se habla del 80% de los humedales en el arco mediterráneo. Quiere decir que todas las aves que alberga, que se reproducen en esos humedales, están en franca amenaza. ¿Qué ocurre con una laguna como esta, que está viva y en buen estado de conservación? Pues que alberga un montón de aves reproductoras que están en amenaza porque ya quedan pocos humedales en el Mediterráneo. Entonces esta es básicamente la importancia de la Laguna de Medina y de todas las lagunas de la provincia de Cádiz y Andalucía. Esta en especial es que es muy grande, es grandísima. O sea, esto es grande. Se considera grande. Es una laguna muy grande, una laguna con 60 hectáreas, Ajá. O sea que es enorme, con una gran cantidad de agua, o sea, con una gran profundidad de agua, un gran volumen, y con una orla de vegetación bastante bien conservada, a raíz de que en el año 1986 se protegió, se quitó una cantera que había allá al fondo. Allá al fondo aquello se llama el Cejo del Inglés.
y de aquello era una cantera y el propietario de esta laguna era La cantera. la cantera. Ahora mismo pues es un santuario, no solo está protegido, sino que además es reserva natural. Ajá. ¿Por qué? Porque hay varias especies que son emblemáticas, muy amenazadas y que se reproducen aquí, como es la focha cornuda, como es la cerceta pardilla, son anátidas, son especies de pato. ¿Cuáles son las aves predominantes de la laguna? Son aves acuáticas, las aves acuáticas son amplias, ¿no? Ajá. Hay desde anátidas, que son los que decimos pato, normalmente. Pato con todo su rango, no tienen por qué tener pico plano como los patos, sino que hay un montón de que cualquiera puede mirar una guía de aves en internet y media anátida. Bueno, anátidas hay miles. Deciros que en la laguna de Medina pues se han contado hasta más de 60 especies de aves acuáticas, o sea que son un montón, ¿no? Es una joya. En el sur de Europa es un sitio de visita de todo ornitólogo europeo que viene aquí, que viene al sur, pues viene aquí a ver la laguna de Medina. Es más conocida afuera que aquí, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a verla, todo el mundo nos hemos bañado aquí, todo el mundo hemos comido gallareta de aquí, la gallareta es la focha. Entonces, ¿La focha qué? La focha es una de las anátidas estas Ajá. que estamos hablando. Es una ave acuática, una negra esa que está ahí, vamos. Esa negrita que están allá adelante. Y bueno, ya hay flamenco, garza, águilas pescadoras, hay un poco pues, todo lo que hay. Y luego todas las aves que utilizan la orla de vegetación que está alrededor de la laguna, pues todos los carriceros, las buscarlas, los ruiseñores, pues en fin, infinidad de especies que hacen de esto un sitio que es una verdadera joya. ¿Aquí hay peces? Lo ideal es que no haya. Si tú dices, bueno, si se seca la laguna, ponle que de media se secaba cada 12 años. Era la media cuando se secaba antes. Ahora el régimen es distinto. ¿Qué ocurre con los peces si se seca? Porque se morían, con lo cual no es un sitio donde ya peces ni tenga que haberlo. De forma espontánea pues pueden surgir, que entren por algún arroyo y colonicen un poco la laguna. Y en el momento que se seca, pues se muere. Pueden volver a colonizar. ¿Qué ocurre con los peces si hay una superpoblación de peces en una laguna como esta? Por muy grande que la veamos. ¿Qué es lo que hacen? Los peces, la mayoría de los que entran son carpas. Carpa y barbo, pero la mayoría carpa. La carpa es un tetritívoro que se llama. Es un bicho que se alimenta de los restos vegetales que están en el fondo de la laguna, en el seno del fondo. Entonces lo que hacen es remover el fondo y van comiendo. Todo el fango ese y lo van filtrando y van tirando. Eso produce una remoción, se remueve todo el fondo hasta el punto de convertir la laguna en un colacao, vamos, un colacao espeso. Con lo cual ya no entra la luz al fondo. Entonces se muere toda la vida que hay. Como está turbia el agua, pues muere toda la vida que hay en el fondo, todas las plantas acuáticas. Eso evita también que las aves acuáticas puedan comer, ni pueden comer plantas porque no hay, ni pueden comer todos los bichitos chiquititos que viven en esas comunidades de plantas sumergidas. Entonces todo es un equilibrio fino, un equilibrio inestable. Entonces en el momento que entra una gran comunidad de peces, pues se va. Sabía la naturaleza, ¿eh? Efectivamente. Entonces, aquí, de hecho, ha habido que despescar, ¿no? Ha habido que hacer un tratamiento aquí con un producto químico y quitar miles y miles de toneladas de peces. ¿Por qué, dices tú? ¿Por qué ocurre que haya que quitar peces? Si se mueren cuando se secan. Porque no se secaba. Amigo. Y ahora es que el régimen hídrico ha cambiado. ¿Por qué? Porque en toda la zona oriental de la laguna se instalaron unas zonas de regadío y los escapes de los regadíos hacen que la laguna siempre se esté alimentando. Un aporte, claro. Amigo. Entonces eso provoca que siempre haya una lámina alta de agua y que los peces, los que entren, se vayan multiplicando hasta hacer una comunidad ingente de peces que lo que hacen es romper el equilibrio propio de la laguna. Con lo cual no nos podemos olvidar nunca que las zonas húmedas del arco mediterráneo se tienen que secar. Es la vida del arco mediterráneo. Lo mismo que se dice que el fuego es la vida de los bosques, aunque puede parecer un poquito así, que lo que hace es renovar el bosque. Pues en los humedales estos, cada 12, 15 años se tenían que secar. Ahora mismo no se seca. Hay un proyecto, de hecho, para recuperar el régimen hídrico antiguo con esos desecados cada 10, 12, interesante, 15 años. ¿eh? No me lo imaginaba yo, que habría que secar la laguna para regenerarla, ¿eh? ¿Es así? Oye, ¿y la vegetación que tenemos aquí alrededor? ¿Qué tipo de vegetación hay? Acebuche, ¿no? Vegetaciones que se llaman... Lentisco, ¿no? Claro, bueno, no, la mayoría es... Bueno, tú estás hablando de la orla del monte. Sí. Ahí vemos una especie de degradación, sí, ¿no? Sí. En la vegetación. Lo primero que hay son carrizos, sí, aneas también, luego está el taraje un poquito más seco y luego ya empieza pues las plantas de matorral, el cebuche, el lentisco, los madroños y eso. Pero lo primero que hay son las plantas acuáticas que viven dentro del agua. Dentro del agua, tortugas, ranas, sapos, eso sí, ¿no? Sí, hay. Eso autóctono, ¿no? Además, ¿no? Claro, la comunidad también de eso, de reptiles en cuanto a las tortugas y de anfibios, pues enorme también, salamandras, ranas, sapos, ranas meridionales, también bastante amenazadas algunas, bueno, culebros de agua, en fin, todo lo que conlleva. Súper viva la laguna. Sí, muy viva.
ha tenido épocas muy malas, ya te digo, por grandes explosiones de peces. Ajá. Peces hasta, aquí se han sacado peces de 12 kilos, carpas de 12 kilos que llevaban ahí por 20 años, claro, no se había secado la laguna, con lo cual... Entonces hay episodios de sequía que hacen que los peces que queden, pues pierdan oxígeno y mueren, ¿no? Entonces se ven todos los peces orillados y si no hay muchos no hay ningún problema. Pero cuando las etapas, todas las etapas estas de inundación son muy grandes, la comunidad es muy grande y los ejemplares también son muy grandes, con lo cual es un problema. Vale, vamos a ver algún bicho, ¿no? Venga. Bueno, gente del mundo, desde donde dejamos el vehículo, a mano izquierda ascendemos a un mirador en altura, que es donde hemos estado antes, y a mano derecha llegamos caminando por unas pasarelas hasta este observatorio que nos acerca a la parte acuática de la laguna. Y aquí, José, ¿qué tipo de ave podemos encontrar? Pues aquí es donde nos encontramos cara a cara con todo el mundo este de los patos, de las aves acuáticas, ¿no? Este maravilloso mundo de los grandes viajeros que van de charco en charco, por decirlo, van viajando por el mundo de Europa, desde el norte de Europa hasta pasado el Sahel, cruzando el Sáhara, de charco en charco. Por muy chiquitito, por muy grande que sea, pues lo utilizan, se alimentan y le dan dignidad, ¿no? Como es el caso de la Laguna Medina. Que la Laguna Medina sin los pájaros y sin toda la vida que hay aquí, la verdad que sería eso, un charco ni más ni menos. Bueno, pues aquí estamos en el observatorio este fantástico, muy recomendable a todos los jerezanos, que somos además de alguna forma los usuarios más cercanos a esta laguna, porque está en nuestro término municipal. Recomendamos que lleguen hasta el observatorio. ¿Y qué vemos desde aquí? Pues desde aquí, ahora mismo que estamos en primavera, en plena etapa de reproducción, pues podemos ver precisamente las aves que se reproducen, o sea, que nidifican en esta laguna, como son la focha común, como es el ánade friso, el ánade real, la cigüeñuela, tenemos somormujos lavanco, tenemos zampullín cuellinegro, y bueno, y luego aves como la malvasía cariblanca o la cerceta pardilla. También la focha cornuda, también la tenemos, que es de las grandes amenazadas, de las grandes aves amenazadas de Europa. Y aparte, pues un montón de especies visitantes, como que vemos aquí, pues los flamencos que vienen todos los días a comer aquí, que se reproducen en la laguna de Fuente de Piedra, cerca de Antequera, y vienen cada día a comer aquí. Anda ya. Sí. O sea, vienen a comer. A comer. Pero viven en Antequera. Y están reproduciéndose en Antequera. Madre mía, Antequera está a 100 kilómetros. Sí, pero vamos, eso... Como lo hacen de noche. Siguen, además es muy curioso porque siguen la ruta de la autovía. ¿Ah, sí? Sí. Seguían por la autovía, por la ruta que llevan los coches, ¿no? Las luces de los coches. Vienen aquí a la bahía de Cádiz, aquí a la zona de la Laguna Medina. Mira, ahí tenemos una ave fría, que es otro de los reproductores que hay por aquí. La ave fría es una ave que está muy relacionada con la época del invierno, porque vienen muchas a pasar el invierno aquí, sin embargo hay algún reproductor que se queda aquí también. Porque la mejor época, José, para venir a la Laguna Medina... Bueno, cuando hay más pájaros, cuando se pueden ver grandes concentraciones de pájaros es en septiembre. En septiembre. En septiembre, ¿por qué? Porque ocurre una cosa muy concreta, que es la muda de la focha común. Ajá. La mancada, que se le llama, ¿no? En los ámbitos más rurales se le llama la mancada. La mancada es que pierden todas las plumas de vuelo. Entonces tienen que estar en un sitio donde no les vaya a hacer nadie nada. Un sitio seguro. Entonces se concentran aquí. O sea, aquí se ha llegado a contar hasta 30.000 fochas comunes. Que es todo el saco entero de la laguna, pues negro, de estas fochas. Vienen aquí, mudan las plumas de vuelo. En ese momento no pueden volar. Si alguien entra las podría coger. Pero se reúnen ahí, se concentran y eso la verdad que es un verdadero espectáculo. Normalmente pues hay entre 7 y 8.000 fochas. Es un momento bastante interesante de la Laguna Medina, además que no se da en muchos sitios. Pero luego, bueno, el momento de las muchas especies es el invierno, ¿no? Que es cuando vienen las especies invernantes del norte de Europa, todas las especies de patos, los patos rabudos, las cercetas comunes, todo eso pues vienen, los ánades silbones, pues vienen a pasar el invierno y se pegan aquí unos cuantos de meses en la Laguna Medina. O sea que la Laguna Medina tiene muchas estaciones, siempre es bonita. Oye, José, para terminar, consejos, recomendaciones para la gente que quiera venir, le interese venir a la Laguna Medina. Hace un rato, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, la Laguna Medina es un sitio de esparcimiento fantástico. En Jerez también tenemos la Laguna de Torros, pero es un poquito más artificial. O sea, lo que vamos a ver animales silvestres, pero en sí el espacio no es natural, ¿no? Sin embargo, la Laguna Medina, que está un poquito más lejos, pues estamos viendo una zona de monte con una vegetación completamente autóctona y estamos viendo eso, el bosque mediterráneo, cómo se desarrolla
en su pureza, no está para nada tocado. Y vemos cómo hay esas competencias de los matorrales con los árboles, cómo se van desarrollando. Y vamos dando un paseo por estas pasarelas y vemos el monte Mediterráneo en vivo. Y aparte luego, detrás, estamos viendo la laguna. ¿Qué hay que hacer para venir aquí? Bueno, primero, echar un ratito andando, que tampoco es mucho, vamos. ¿Cuánto hemos tardado? Nada, 10 minutos no llega. 10 minutos no llega. Y luego tráete unos prismáticos, tráete una óptica. Tráete alguna óptica porque, claro, si quieres ver los patos, verle la carita... Por lo suyo es que traiga unos prismáticos que te lo acerquen. Y para empezar, aquí además tenemos unos paneles informativos donde podemos ver las especies más importantes. Y nada más, reconocer las especies que, bueno, que son jerezanos como todos nosotros, ¿no? ¡Ole, ole! Tenemos aquí los flamencos. ¡Ay, los flamencos! De Jerez, los flamencos de Jerez. Quillo José, muchas gracias. Nada, vosotros. Muchas gracias por ponernos en valor la Laguna Medina, por compartir tus conocimientos, tu amor por la Pachamama. Y bueno, go, ¿no? Let's go. ¡Go!